Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de encontrarnos en tu casa de oración. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en este mundo de incertidumbre. Te pedimos, Señor, al estudiar este tema de tanta importancia, que tu Santo Espíritu venga a este lugar y nos ayude a entender lo crucial que es comprender lo que pasa cuando el hombre muere. Te ruego especialmente que estés con las visitas que nos acompañan esta noche y que nos acompañarán en noches subsiguientes. Mucho de esto será nuevo para ellos, pero te ruego, Señor, que abras sus corazones y tus mentes para recibir tu santa palabra. Te doy gracias de antemano por escuchar mi oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo que se destaca por un aumento explosivo de lo sobrenatural y lo espectacular y lo milagroso. Al comenzar el tema en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que están pasando en nuestro mundo, cosas que si hubiera uno pensado hace 50 años que esto sucedería, alguien diría, no puede ser verdad, está mintiendo. Pienso, por ejemplo, de los tremendos aumentos en las apariciones, o las tales llamadas apariciones de la Virgen María en diferentes partes de la tierra. Particularmente en 4 lugares, en años recientes, se ha aparecido una mujer que profesa ser la Virgen María. Pensamos, por ejemplo, de Medjugorje, en Yugoslavia, un lugar a donde constantemente se aparece la Virgen, particularmente a niños en esa región, para impartirles mensajes. Pensamos también en la ciudad de Garabandal, en España. Nuevamente se le aparece a niños la Virgen, impartiendo mensajes supuestamente para los últimos días. Pensamos de lo que sucedió en Fátima en 1917 y en años subsiguientes, donde nuevamente la Virgen se le apareció supuestamente a niños para impartirles un mensaje. En Japón, en Akita, también fenómenos donde se ha aparecido una mujer profesando ser la Virgen María para impartir mensajes de urgencia para estos últimos días. Pensamos del tremendo aumento de la astrología. Por ejemplo, usted puede abrir hoy el periódico y puede encontrar su señal del zodíaco que le va a decir qué es lo que le va a aportar el futuro. Muchos de nuestros dirigentes políticos están inmiscuidos en la astrología. Por ejemplo, ustedes saben que cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, se supo que su esposa, antes de permitir que su marido se moviera a cualquier parte, consultaba a su astróloga personal para saber si su esposo debía viajar en ese momento o no. Pensamos, por ejemplo, de nuestro canal hispano, Univisión. Cada mañana y cada tarde aparece ese hombre que todos conocemos, Walter Mercado, Walter y las estrellas, para decirle a la gente qué es lo que le aportará el futuro leyendo su destino en las estrellas. Pensamos, por ejemplo, yo no sé si ustedes ven el programa Despierta América. Nosotros lo vemos allá en California, tenemos el culto, nos levantamos, lo ponemos para ver las noticias, pero recientemente me he fastidiado tanto de ver esto que ya lo pongo en otro canal, porque casi cada mañana tienen o un psíquico, o un hipnotista, o un parapsicólogo, o un individuo experto en decir qué clase de cristales sanan, qué clase de enfermedad, que finalmente dijo, no, yo no voy a ver más esto, porque esto es charlatanería, no tiene ninguna base científica. Pensamos, por ejemplo, del tremendo aumento de personas que dicen que tuvieron, o vieron, mejor dicho, que su alma salía de su cuerpo en el momento, digamos, cuando estuvieron en un accidente. No sé si ustedes han oído de lo que se llama Near Death Experiences, experiencias de gente que ha estado cerca de la muerte, donde han tenido un accidente y supuestamente han quedado muertas en la carretera. Y ellos describen cómo el alma se les salía del cuerpo y cómo el alma, mientras estaba subiendo, ellos podían ver el cuerpo que se había quedado atrás. Y luego describen cómo
esa alma pasaba por un túnel oscuro para luego salir a una esfera gloriosa de luz que ellos entendieron ser el cielo. No es solo una o dos personas que están diciendo esto. Son miles y miles de personas que profesan haber pasado por fenómenos de esta clase. Es más, en el año 1971 tuve el privilegio en la Universidad de Andros de ir a escuchar a una psiquiatra muy famosa que ha estudiado el fenómeno de la muerte extensivamente. Su nombre es Elizabeth Kubler-Ross. Escribió un libro que se llama On Death and Dying, sobre la muerte. Y ella, en ese seminario al cual yo asistí, reconocida mundialmente por sus estudios sobre el fenómeno de la muerte, cómo reacciona la gente ante el fenómeno de la muerte, ella decía que ella no creía que había nada más allá de la muerte. Decía que la muerte era el fin, que después de eso no había resurrección, no había vida. El hombre llegaba al final de su existencia. Solo unos pocos años más tarde, después de haber entrevistado a una gran cantidad de personas que habían tenido esta experiencia de morir supuestamente y ver cómo el alma se salía del cuerpo para ver el cuerpo que se quedaba atrás, para luego el alma pasar por una esfera de oscuridad y luego entrar a una esfera de luz, ella dijo, después de entrevistar a miles de personas y después de hacer varios análisis, he llegado a la conclusión de que la muerte no es el fin. He llegado a la conclusión de que el hombre tiene un alma inmortal que sobrevive al cuerpo. Pensamos, por ejemplo, de profetas psíquicos. Ustedes lo ven, las propagandas cada rato en la televisión, esos números 1-900. Por ejemplo, Dionne Warwick, donde dice, llámeme, yo le puedo leer en la bola de cristal, yo les puedo leer en las estrellas, yo le puedo leer por la palma de la mano qué es lo que usted espera en su futuro. Pensamos del tremendo aumento de las filosofías de la nueva era. Posiblemente muchos de nosotros pensemos que la nueva era no se ha proliferado tanto, porque nosotros los adventistas estamos dentro de la iglesia y pensamos que estamos protegidos de todas estas filosofías. Pero saben, hermanos y hermanas, que prácticamente todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros oímos hoy en día está saturado de las teorías de la nueva era. Por eso durante esta semana vamos a tener un tema completo donde hablamos de la nueva era. Antes, por ejemplo, cuando un medium profesaba traer a un muerto para conversar con un vivo, se le llamaba al individuo un medium y se le llamaba espíritu al que se comunicaba. Pero hoy en día hay una terminología más sofisticada que esconde esta idea. Hoy en día no es un medium, sino le dicen un channeler, un canalizador. Y en vez de decirle espíritus a los que se comunican, les dicen guías, guides. Es decir, la teoría de la nueva era pone nueva terminología, pero es la misma nueva era, es la misma idea espiritista que va hasta el huerto del Edén. ¿Han notado ustedes recientemente el tremendo aumento del interés en los ángeles? Van a un almacén de libros cristianos, encuentra uno toda clase de tarjetas, toda clase de adornos, toda clase de Biblias con ángeles. Un tremendo énfasis sobre los ángeles. Hollywood ha preparado películas. Por ejemplo, hay una serie que se llama Highway to Heaven. ¿Han visto esa serie alguna vez? La estrella principal es Michael Landon, donde él supuestamente es un ángel que volvió a la tierra y vive como un ser humano para ayudar a la gente. Más recientemente, una película que se llama City of Angels, Ciudad de Ángeles. Un ángel que vino a la tierra y tuvo que escoger seguir siendo ángel y tener sus poderes como ángel o casarse con una mujer humana. Y estos son solamente dos ejemplos de una proliferación tremenda de películas de Hollywood donde se enfatizan los ángeles. Y algunos dirán, bueno, qué bueno que se está hablando de los ángeles porque ellos van a jugar una función muy importante en los últimos días. Claro que sí. El diablo sabe que los ángeles de Dios van a ejercer un papel muy importante en los últimos días. Y por esa razón Satanás ahora crea la idea de falsos ángeles, una falsificación de los ángeles, porque sabe que Dios va a usar en los últimos días ángeles verdaderos. Pensamos del tremendo aumento del espiritismo moderno, empezando por la primera dama de este país, Hillary Clinton.
¿Saben ustedes que Hillary Clinton, antes de tomar cualquier decisión, consulta a Eleanor Roosevelt, la esposa del expresidente que murió, Franklin Roosevelt? Ella tiene sus sesiones donde ella se comunica con Eleanor Roosevelt, quien murió hace muchos años, para saber qué decisiones tomar y qué hacer. El tremendo aumento del satanismo. Por ejemplo, esos dos muchachos que mataron a todos esos estudiantes y maestros allá en esa escuela en Colorado, Eric Harris y Dylan Klebold. Esos dos muchachos se ha descubierto que en el Internet estaban metidos en el satanismo, estaban prácticamente adorando a Satanás. Y claro, se manifestó en este terrible acto de violencia. El tremendo aumento del movimiento carismático hoy en día, con señales y milagros y prodigios. Nuevamente, aún en el mundo cristiano, un tremendo énfasis sobre lo que es sobrenatural y espectacular. Ahora, yo les digo, hermanos y hermanas, que cuando yo era niño, aproximadamente cuando tenía 8 a 10 años, uno no escuchaba de nada de estas cosas. Y posiblemente ustedes también recuerden, aunque en los países latinos, particularmente en las islas del Caribe, hay mucha santería, hay mucho espiritismo, hay mucho vudú, etcétera. Así que es un mundo diferente, pero en los Estados Unidos uno no oía de ninguna de estas cosas cuando yo era niño o cuando yo era joven. Pero en los últimos años ha habido una explosión tremenda de todos estos fenómenos que yo les he mencionado. Ahora, lo interesante es que hace 150 años Dios le reveló a una mujer exactamente lo que iba a suceder. Si usted no cree que Elena White fue llamada por Dios como profeta, entonces tiene que decirme cómo explicar que ella dijo que este espiritismo se iba a proliferar a nivel mundial, y especialmente en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes qué espiritismo había en los días de la hermana White aquí en los Estados Unidos? Aquí cerca, relativamente, está la ciudad de Rochester, en Nueva York. ¿Saben que allí se originó el espiritismo moderno? Todos estos fenómenos que yo les he mencionado se originaron allí, en 1848. Recuerden la fecha, 1848. Resulta que habían unas hermanas, las hermanas Fox, que empezaron a escuchar golpes misteriosos en la pared. Entonces ellos decidieron hacerles preguntas a la entidad que estaba golpeando la pared. Y le decían, si la respuesta es sí, golpea una vez. Si la respuesta es no, golpea 2 veces. Y empezaron a consultar aquel poder que estaba dando los golpes en la pared. Ese es el inicio del espiritismo en los Estados Unidos, en 1848. Algo localizado ahí en Rochester, no generalizado a través de todos los Estados Unidos. Pero yo quiero que ustedes noten lo que dijo la sierva del Señor en cuanto a este fenómeno en el libro Primeros Escritos. Y quiero leerlo, se encuentra en Primeros Escritos, página 88. Escuchen lo que ella dijo. Y recuerden que el espiritismo no se había proliferado en esa época. El espiritismo era solamente algo que se había manifestado allí en Rochester, localmente. Dice ella lo siguiente: vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Una barbaridad. Sigue diciendo, dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor. Y la misma hermana White por un tiempo estuvo perpleja en cuanto a quién era el conductor. Luego me mostró el conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban
y reverenciaban. ¿Y cuántos iban en el tren, según la apariencia? Todo el mundo. Sigue diciendo, yo estaba perpleja. Fíjate, la misma sierva de Dios estaba perpleja. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha cautivado al mundo. No había cautivado al mundo en 1848. La sierva de Dios aquí está hablando de algo que, futuro, está hablando de ahora. De la proliferación tremenda de todos estos fenómenos que yo les he descrito ahora en el mundo. Sigue diciendo, ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. ¿Cuántos iban a la perdición? ¿Cuántos son todos? Dice que parecía que estaba en el tren, ¿qué? Todo el mundo. ¿Y quién era el conductor? Satanás. ¿Parecía el conductor? ¿Su apariencia? No, era engañoso. Ahora nos preguntamos, ¿será que no había nadie fiel? ¿Será que todo el mundo estaba en ese tren? Noten lo que dice la sierva de Dios, en la página 88, al pie de la página, dice, pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Noten que todo el mundo aparentemente estaba en el tren, pero había una pequeña compañía, dice la sierva de Dios, que no estaban en el tren. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que no estaban en el tren? Quiero leer una página antes de la página 88, en la página 87, y luego vamos a ir a la Sagrada Escritura para analizar un poquito más este asunto. Página 87, ¿quiénes serán los que no van a ser engañados por Satanás? Dice la sierva de Dios, escuchen, vi el engaño de los golpes, el progreso que estaba haciendo, y que si fuese posible, ahora escuchen esto, si fuese posible engañaría hasta a los mismos elegidos. Ahora, ¿cómo va a engañar Satanás a los elegidos? Escuchen esto. Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí? ¿Los mundanos o el remanente? El remanente, muy bien. Satanás tendrá poder para aparecer delante de nosotros formas que se den por nuestros parientes y amigos que ahora duermen en Jesús. Parecerá como que estos amigos estuviesen presentes. Serán habladas las palabras que pronunciaban cuando estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y el mismo tono de voz que tenían en vida caerá en nuestros oídos. Todo esto será destinado a engañar, ahora escuchen esto, a engañar a los santos y seducirlos para que crean en este engaño. ¿Recuerda nuestra lectura bíblica? Engañará, si fuere posible, a los escogidos. Satanás no tiene que engañar al mundo, ya lo tiene engañado. Tiene que engañar es al remanente
a la iglesia remanente, a nosotros, a los santos. Dice ella, todo esto será destinado a engañar a los santos y seducirlos para que crean en este engaño. Ahora, ¿cuál es nuestra protección? Sigue diciendo, vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Y luego dice, necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. ¿Qué necesitamos entender? La condición de los muertos. Y el problema muchas veces nosotros los adventistas, cuando hablamos de los muertos, usamos los textos que apoyan nuestra posición y como que los textos difíciles los echamos debajo de la alfombra. Y no queremos tratar esos porque son problemáticos. Durante esta semana vamos a tratar algunos de esos pasajes problemáticos. Saben que necesitamos resolver cada uno de esos pasajes. Donde Pablo, por ejemplo, dice, ausente del cuerpo y presente con el Señor. El rico y Lázaro. El ladrón en la cruz, las almas debajo del altar, los espíritus encarcelados. Textos difíciles, porque si no entendemos estos, la gente nos los va a presentar y la sierva de Dios dice que seremos engañados. Noten lo que sigue diciendo. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. ¿Y por qué razón? Porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. ¿Cuál es nuestra protección ante todo esto? Dice la sierva de Dios, el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. ¿Cuál será nuestra única protección, según la sierva de Dios? Única y exclusivamente conociendo la palabra de Dios y respondiendo con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que decir la palabra de Dios de esto? Antes de contestar esta pregunta, yo quisiera mencionarles algo muy interesante. El estado de Wisconsin, en el año 1850, interesante que esa visión que les leí del tren, fue dada en 1850, pero describe lo que pasó con las hermanas Fox en 1848. En 1850, en el estado de Wisconsin, había un senador nacional que representaba el estado de Wisconsin con el nombre de N.P. Talmadge. También antes de ser senador del estado de Wisconsin, fue gobernador del estado de Wisconsin. Y este hombre era un espiritista, consultaba regularmente a un medium para comunicarse con los muertos. Y es interesante que en el año 1850, este senador de los Estados Unidos fue a un medium y le dijo al medium, yo quiero que tú me traigas, y luego le dio el nombre, a un tal William Channing. Y la medium pues hizo su negocio y supuestamente trajo el espíritu de William Channing, quien había muerto un tiempo antes. Y cuando estaba la medium en trance, el senador Talmadge le dijo, yo quiero que usted le pregunte al espíritu de William Channing por qué es que se están realizando estos fenómenos espiritistas. Aquí está la respuesta que dio ese espíritu supuesto de William Channing, quien había muerto varios años antes. Escuchen bien. Es nuestro propósito unir a la humanidad en armonía y convencer a los escépticos de la inmortalidad del alma. ¿Cuáles son los dos propósitos? Unir al mundo en armonía y ¿qué? Y convencer a los que no creen de la inmortalidad del alma.
Ahora escuchen, en 1853, 3 años más tarde, nuevamente Talmage fue a la medium y le dijo, yo quiero que tú me hagas aparecer a John Juan C. Calhoun, quien murió hace algunos años. Y la medium, la pitonisa, dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Y entró en trance y empezó a hablar una voz, la voz supuesta de Juan Calhoun. Y nuevamente el senador Talmage le preguntó, ¿cuáles son los motivos de estas manifestaciones espiritistas? Aquí está la respuesta. Mi amigo, a menudo se pregunta, ¿qué bien puede resultar de estas manifestaciones? Yo le responderé, es para unir a la humanidad en armonía y para convencer a los escépticos de la inmortalidad del alma. Y saben que la sierva de Dios añade un punto más que no mencionaron estos espíritus, que no son espíritus de muertos, sino que son espíritus de demonios. La sierva de Dios dice que son 3 pasos. 1, el espiritismo va a unir a todo el mundo. Por eso dice en Apocalipsis 16:13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, los 3 poderes que van a gobernar el mundo al final de la historia. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para unirlos para la batalla del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito de los espíritus de demonios? ¿Unir qué cosa? Unir al mundo. ¿Y de qué quieren convencer al mundo? De que los muertos no están muertos. Ahora, la sierva de Dios añade un punto adicional. Ella dice que la razón por la cual el diablo quiere convencer a los seres humanos de que los muertos no están muertos, de que el alma sobrevive y el alma puede volver a comunicarse con el hombre, es porque estos supuestos espíritus de personas que murieron van a venir al mundo y van a decir, Dios nos ha mandado del cielo. Y nos ha mandado a decir que su hijo es grandemente deshonrado porque ustedes no están guardando el domingo en honor de su resurrección. Por esa razón hay tantas calamidades. Yo voy a hablar de esto en nuestro último tema de esta semana. Van a decir, por eso hay tantas calamidades, tantos problemas, tanto crimen, tantos desastres naturales. Es porque se está deshonrando a mi hijo. Y Dios nos ha mandado a nosotros, porque nosotros morimos en cierta ocasión, nos fuimos al cielo, entonces Dios nos ha mandado ahora como representantes suyos para anunciarles a ustedes de que necesitan observar el primer día como día de reposo. Y que no desaparecerán las calamidades hasta que honren a mi hijo, guardando el domingo como día de reposo. Así que en realidad estas manifestaciones tienen un triple propósito. Primero, unir al mundo. Segundo, convencer al mundo de la inmortalidad del alma. Y en tercer lugar, preparar al mundo para escuchar a estos espíritus de demonios para llevar a la observancia del primer día de la semana como el día de reposo. Ahora yo quisiera invitarles que busquen en sus Biblias conmigo Deuteronomio el capítulo 18. Deuteronomio el capítulo 18 y vamos a ver cómo Dios mira este asunto. Tenemos que volver al Antiguo Testamento para ver cómo es que Dios mira todo lo que está pasando aún en el mundo cristiano hoy en día. Deuteronomio 18 y el versículo 9, porque escuchen bien, esta gente que aparece en el programa Despierta América, que siempre traen hierbateros y traen personas que leen la bola de cristal, traen parapsicólogos, traen gente de nueva era, supuestamente gente que revela gran luz, todos son católicos. ¿Sabían eso? Es decir, ellos creen todo esto y son cristianos. Ahora, ¿cómo mira Dios todo este asunto? Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9. Deuteronomio 18 y el versículo 9. Dios está hablando de Israel, que está a punto de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Él sabe que las naciones circundantes practican muchas de estas cosas.
Y por lo tanto Dios le quiere advertir a su pueblo en cuanto a esto. Noten el versículo 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. ¿Cómo llama Dios lo que va a describir ahora? Abominaciones. Es decir, ustedes son mi pueblo especial. Cuando ustedes vayan allá, a esas naciones en Canaán, no aprendan sus abominaciones. ¿Qué son las abominaciones? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, es decir, sacrificar a los hijos, quemar a los hijos, a los dioses. Ni practicante de adivinaciones. Hoy diríamos echar la suerte, adivinar la suerte. Ni agorero, una persona que echa agüeros, que trata de leer agüeros en las estrellas, etcétera. Ni sortílego, persona que echa suertes. Ni hechicero, hoy le diríamos brujos, gente que practica vudú. Ni fraguador de encantamentos, es decir, la gente que le echa la pava a los demás. Ni quien pregunte a pitón. Un pitón es un medium, espiritista. Ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Está claro lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios de la astrología? ¿Qué es eso? Abominación. ¿Qué dice Dios de leer la fortuna en la bola de cristal y en la palma de la mano? Abominación. ¿Qué dice Dios de consultar a los muertos? Abominación. Yo les pregunto, ¿qué doctrina está detrás de todas estas prácticas? La idea de que el alma del hombre es inmortal. Nada de esto existiría si no se creyera que el alma del hombre es inmortal. Es decir, la idea de que el alma del hombre es mortal, que cuando el hombre muere queda muerto hasta que Cristo venga para resucitarlo, cierra la puerta de la iglesia a estos fenómenos. Pero como las iglesias hoy en día creen que los muertos no están muertos, creen que el alma es inmortal, la puerta de la iglesia queda ¿qué? Abierta a todos estos fenómenos. Pero noten que Dios dijo que todas estas cosas eran ¿qué cosa? Abominación a Jehová. Noten lo que dice el versículo 12. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Ahora, ¿qué castigo dijo Dios que debía caer sobre una persona que profesara poder hablar con los muertos? Noten el libro de Levítico, el capítulo 20. Levítico, el capítulo 20. Y noten lo que dice el versículo 27, Levítico 20 y el versículo 27. ¿Cuán serio miraba Dios este asunto de tratar de consultar a los muertos? Dice allí, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, ¿han de ser qué? Han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Ahora yo pregunto, con el transcurso del tiempo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo profeso de Dios. Los que profesaban ser el pueblo de Dios, ¿qué hicieron? La Biblia dice que ellos se entremezclaron con las naciones. ¿Saben cómo la Biblia llama eso? La Biblia le dice fornicación o adulterio. Porque el único que debía dar la información a Israel era ¿quién? Jehová. Pero cuando se consulta a un pitón, a un medium, se está buscando una fuente de información que no es Dios. Es decir, Dios dice, mantente separada de todas esas prácticas de esas naciones. No forniques con esas naciones. Ahora, yo quiero que ustedes noten lo que dice Segunda de Reyes 21:6. Segunda de Reyes, el capítulo 21 y el versículo 6. Aquí está hablando de un rey de Israel.
Segunda de Reyes 21 y el versículo 6. Está hablando aquí del rey Manasés. Esto es poco antes del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Dice en el versículo 6, en cuanto a este rey Manasés: y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, fue agorero, e instituyó ¿qué? Pitones. ¿Qué son pitones? ¿Recuerdan la pitonisa de Endor? Los que profesan consultar a quiénes. Mediums, a los muertos. Dice, fue agorero e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarlo ¿a qué? A ira. Yo pregunto, ¿Israel se había contaminado con todas estas prácticas que Dios les prohibió? ¿Se había contaminado con estas abominaciones? Claro que sí. Ahora, yo quiero que ustedes noten cómo llamó Dios a Israel por participar en estas abominaciones. Vayan conmigo a Ezequiel 16. Y Ezequiel 16 se está escribiendo en la misma época que lo que acabo de leer de Segunda de Reyes 21. Ezequiel, el capítulo 16, Dios está hablando de su pueblo Israel, que se ha contaminado con estas prácticas. Dice allí, en Ezequiel, el capítulo 16, lo siguiente, versículo 20. Demás de esto tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus qué? De tus fornicaciones, y sacrificaste mis hijos y dístelos a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego. Note lo que dice el versículo 25. En toda cabeza de camino edificaste tu altar y tornaste abominable tu hermosura, y abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus ¿qué? Fornicaciones. No olviden esto, porque vamos a ir a Apocalipsis en unos momentos. Vamos a ver que la experiencia de Israel se va a repetir al final de la historia. Note lo que dice en el versículo 30. Dice, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ¿qué? Ramera. ¿Qué se ha vuelto Israel, el pueblo de Dios? Ramera. ¿Por qué se ha vuelto ramera? Porque en vez de separarse de todas estas abominaciones, está participando en ellas. Note lo que dice el versículo 32, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ¿qué cosa? Ajenos. Versículo 35, por tanto ramera oye palabra de Jehová. ¿Qué se había vuelto Israel? Ramera. ¿Eran ellos el pueblo profeso de Dios? Aquí no estamos hablando de paganos, estamos hablando de los que profesaban ser el pueblo de Dios. Ellos se han vuelto ramera o fornicarios. ¿Por qué? Porque han asimilado las abominaciones de las naciones circundantes, incluyendo tratar de comunicarse con ¿quiénes? Con los muertos, que se basa en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 8, para que ustedes vean otra vez esa palabra abominación. Y todo esto está pasando alrededor del mismo tiempo, antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Ezequiel 8 se conoce como el capítulo de las abominaciones. ¿Saben por qué Ezequiel capítulo 8 se conoce como el capítulo de las abominaciones? Porque Dios le muestra a Ezequiel una abominación que está cometiendo el pueblo de Dios en ese momento, en el santuario, los sacerdotes. Y Ezequiel dice, bárbaro, qué mala esa abominación. Dios dice, eso no es nada, yo te voy a mostrar una peor que esa. Y entonces le muestra una peor y Ezequiel dice, Señor, pero no puede haber nada peor que eso. Eso no es nada, te voy a mostrar algo peor que eso todavía. Y entonces Dios le muestra una peor abominación. Y finalmente Dios culmina la lista de abominaciones con la que encontramos en el versículo 16. Noten lo que dice el versículo 16 de Ezequiel, el capítulo 8. Dice, y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Dicho sea de paso, ya ha mencionado en los versículos anteriores el espiritismo. Ha mencionado la adoración a los ídolos, la adoración a los demonios a través del espiritismo. Ahora va a hablar de otra abominación. Versículo 16, metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová,
entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Cuáles eran las dos grandes abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban servir a Dios? En primer lugar, la adoración ¿al qué? Al sol. Y en segundo lugar, la inmortalidad del alma. ¿Cuáles son los dos grandes errores que van a existir al final de la historia? ¿Son los mismos o no? Claro que son los mismos. Ahora, en unos momentos vamos a volver allá, al libro de Apocalipsis, para que ustedes vean. Pero antes de eso, déjenme preguntarles, ¿todos estaban practicando estas abominaciones en Jerusalén? ¿O había un remanente fiel? Ah, había un remanente fiel. ¿Y qué hacía ese remanente? ¿Clamaba ahí? Gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo entre el pueblo de Dios. ¿Qué recibieron aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo con respecto al estado de los muertos y la adoración al sol? ¿Qué recibieron ellos en su frente? Recibieron el sello de Dios. ¿Y qué de los otros individuos que estaban practicando las abominaciones? Ellos no recibieron ¿qué? El sello de Dios. Y por lo tanto, cuando vino la destrucción, ¿qué pasó con los que tenían el sello de Dios? Fueron protegidos por el Señor. ¿Qué pasó con aquellos que estaban practicando las abominaciones? Pueden leerlo en Ezequiel 9, dice que fueron destruidos por los ángeles destructores. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con el fin? Tiene todo que ver con el fin, porque esta historia se va a repetir. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 17. Apocalipsis el capítulo 17, y vamos a notar los paralelos con lo que acabamos de estudiar. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Estamos ahora hablando del tiempo del fin. Va a haber una gran apostasía en la iglesia cristiana en los últimos días. ¿Quiénes eran los apóstatas en los días del Antiguo Testamento? ¿Los filisteos? ¿Los babilonios? ¿Los egipcios? No, el diablo ya tenía esos. ¿A quiénes quería el diablo? Al pueblo de Israel. ¿A quiénes quieren los últimos días? A los cristianos. Note lo que dice, capítulo 17 y el versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de ¿quién? ¿Ya vimos una grande ramera en el Antiguo Testamento? ¿Quién era esa ramera en el Antiguo Testamento? Los babilonios. ¿Quién es? Israel. ¿Qué representa esta ramera en Apocalipsis? Representa el mundo cristiano apóstata. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, que al final de la historia, el pueblo de Dios que profesa servir a Dios, no estoy hablando de la iglesia adventista específicamente, estoy hablando de todos los que profesan el nombre de Cristo, el cristianismo en general, van a convertirse en ¿qué cosa? En ramera. Y quiero que noten lo que dice el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Todo esto está en Ezequiel 16, no lo leí, pero ahí está la misma descripción. Y ahora escuchen, teniendo un cáliz de oro en su mano, ¿lleno de qué? Lleno de abominaciones. ¿Qué va a tener esta ramera apóstata? Va a tener una copa llena de ¿qué? De abominaciones. ¿Y qué serán esas abominaciones? ¿Qué eran las abominaciones en el Antiguo Testamento? Las dos grandes. La inmortalidad del alma y ¿qué? Y la adoración al sol. Eso es lo que hizo Israel ramera. Aquí tenemos otra ramera. ¿Y qué tiene? Abominaciones. ¿Y a quién le da las abominaciones? A los reyes y a las naciones del mundo. ¿Está conmigo? Ahora, la Biblia nos dice que esta ramera tiene hijos. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? Bueno, noten el versículo 5, dice, en sus
frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? Tiene la chispa atrapada. ¿Alguien conoce aquí una madre que nunca haya tenido hijos? No es posible. Es decir, esta madre en algún momento tuvo hijas que nacieron ¿de qué? Que nacieron de ella. Que enseñan sus mismas doctrinas y practican sus mismas prácticas. Ahora yo pregunto esto. Todos los que viven en el mundo estarán practicando abominaciones. O habrá un grupo que va a clamar y gemir por las abominaciones que se están cometiendo. ¿Dónde se encuentra ese mensaje de clamar y gemir por las abominaciones que se están cometiendo en el mundo cristiano? Note lo que dice Apocalipsis 18 y el versículo 1. Ahí está lo que se conoce como el fuerte clamor del cuarto ángel, que es una denunciación de las abominaciones de Babilonia. Al igual que en el Antiguo Testamento, los que reciben el sello en su frente claman y gimen por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Note lo que dice Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia. ¿Está clamando y gimiendo este ángel? Sí. Caída es la grande Babilonia. ¿Y es hecha habitación de qué? ¿Está llena entonces del espiritismo? ¿Babilonia? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando la iglesia dice que los muertos no están muertos, la puerta de la iglesia queda abierta de par en par al espiritismo. No hay ninguna protección. Y a través del espiritismo el diablo puede unir a todas las iglesias. Y últimamente con el espiritismo convencerlas de que el día de reposo ha sido cambiado. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso desde el mismo comienzo Satanás dijo: no moriréis. Sigue diciendo en el versículo 2: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. Este es el mundo cristiano, ¿sí o no? ¿Es el mundo cristiano en general? Claro, la ramera es una iglesia prostituida. Y en el Antiguo Testamento la ramera representaba el pueblo profeso de Dios, Israel. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora noten el fuerte clamor: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Hay un llamado al final de la historia para que la gente salga de este sistema, como hubo un clamar y gemir para que la gente saliera del sistema en el Antiguo Testamento. Claro que sí. ¿Y qué recibieron los que clamaban y gemían en el Antiguo Testamento? El sello de Dios, ¿dónde? En la frente. ¿Qué recibirán según el libro de Apocalipsis aquellos que resistan las abominaciones de Babilonia? Recibirán el sello de Dios, según Apocalipsis 7, ¿dónde? En sus frentes. Así que lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo profeso de Dios va a pasar también ¿cuándo? Al final de las historias, de la historia. Y pregunto, ¿cuáles son los dos errores? La inmortalidad del alma, que Dios llama abominación, y la adoración al sol. Y ustedes dicen: bueno, pero hoy en día la gente no adora al sol. La gente es demasiado sofisticada para arrodillarse a adorar el sol, ¿verdad? El diablo tiene que tener un engaño más sutil que ese. Yo pregunto, ¿es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Sí, es lo mismo. Déjenme explicarles por qué. Y lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Quién hizo el sol?
¿Lo hizo para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Lo hizo para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Es el mismo principio. Un ídolo es cualquier cosa que el hombre hace para la adoración que Dios no hizo para la adoración. No importa que sea un objeto celestial, no importa que sea un día, el principio es el mismo. Y ¿saben algo? El hombre no puede santificar nada. Primero porque el hombre no es santo y en segundo lugar porque el hombre no es Dios. Así que al menos que Dios en la Biblia hubiera dicho que el primer día de la semana es santo, no lo puedo aceptar. La Biblia dice que Dios hizo el séptimo día santo. Así que ese es el día santo de Dios. Ese es el día de reposo de Dios. No el Sunday, no el día del sol. En otras palabras, hermanos y hermanas, lo que estoy diciendo es que la Biblia está en perfecta armonía con lo que dice el Espíritu de profecía. Que en los últimos días el mundo cristiano se llenará, tristemente, de demonios. E impondrá dos grandes abominaciones a la vista de Jehová. En primer lugar, la idea de que el día del sol es el día de reposo, y en segundo lugar, la idea de que los muertos no están muertos. Y Dios llama a esto el hecho de que su pueblo se volvió una ramera, está cometiendo fornicación, está cometiendo abominación. Y Dios dice que cualquiera que hace estas cosas jamás recibirá el sello de Dios. Quiero concluir esta noche relatándoles cómo es que esto puede suceder en el mundo cristiano. La ramera del libro de Apocalipsis representa la iglesia romana. Y las hijas que nacieron de la iglesia romana son las sectas protestantes que nacieron de la iglesia romana en el siglo XVI, que comparten muchas de sus enseñanzas. Yo pregunto, ¿la iglesia católica enseña que el alma del hombre es inmortal? ¿Por qué oran por los muertos? ¿Por qué oran a la Virgen María? ¿Por qué le piden a los santos si los santos se murieron? Si la Biblia dice que los muertos nada saben. Todo el sistema se basa sobre el espiritismo. ¿Qué día de la semana ha dicho Juan Pablo II que se debe guardar? En una carta pastoral el año pasado dijo que el domingo, el primer día de la semana, hay que guardarlo como día de reposo, el día del sol. Yo pregunto, ¿las iglesias protestantes han seguido el ejemplo? La mayoría de las iglesias protestantes creen que cuando el hombre muere no está muerto, que tiene el hombre un alma inmortal. Sí, quiero compartir con ustedes nada más un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un individuo llamado Norman Vincent Peale? Algunos. Es un pastor presbiteriano, murió ya hace algunos años. El alumno por excelencia de él es Robert Schuller. ¿Saben quién es Robert Schuller? El de la Catedral de Cristal, allá en Orange County, cerca de Los Ángeles. Ese enseña lo mismo que enseñaba Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale cuenta que después que su madre murió, un día, este es un pastor protestante, estaba él sentado en su estudio y de repente estaba triste, estaba acongojado por la muerte de su mamá. De repente sintió que alguien le estaba tocando el hombro. Dice que volteó y ahí vio a su mamá, que se había muerto. Dijo, ¿qué consuelo recibí yo al sentir la presencia de mi madre? Dice, en otra ocasión, después que murió mi padre, yo estaba sentado en la congregación en un programa del coro de mi iglesia y yo vi a mi padre que se había muerto un tiempo antes cantando en el coro. ¿Y saben qué razones dio él para creer que ese era su papá y su mamá? Nunca citó la Biblia. Dijo lo siguiente, yo los vi con mis propios ojos. El instinto mismo le dice a uno que la muerte no es el fin. La razón, la lógica confirma de que cuando el hombre se muere debe haber algo, una chispa que continúa viviendo.
Los fenómenos psíquicos han demostrado en estudios parapsicológicos de que la muerte no es el fin. Dice, aún la ciencia está llegando a la conclusión que el hombre es más espiritual que material. Esas son las razones que dio Norman Vincent Peale por creer que era su papá y su mamá. ¿Cuál será la única protección de los adventistas? Cuando digan honramos a Cristo el domingo porque ese día resucitó, ¿qué debemos pedir? Muéstreme en la Biblia donde dice que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección. Ah, pero se apareció mi mamá para hablar conmigo y me lo dijo. El problema es que la Biblia dice que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y nosotros decimos, eso será fácil, porque yo sé que los muertos están muertos, no hay problema. Si eso es lo que usted cree, le va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. ¡Nunca te negaré! Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. ¿Y yo? ¡Nunca! ¿Me vas a negar? Estaba muy confiado de sí mismo, pero no contaba con la astucia de Satanás. Escuchen bien, la sierva de Dios nos dice que Satanás se le va a aparecer a los santos en la forma de parientes y amigos que murieron. Y saben que dice en el conflicto de los siglos, escuchen bien, dice ella que la falsificación será perfecta. ¿Qué es una falsificación perfecta? Mire, una falsificación perfecta es cuando un falsificador hace un billete falso de $100 y ni siquiera el gobierno se da cuenta que es falso. Esa es una falsificación perfecta. Hermanos y hermanas, vamos a ver a ese individuo. Lo vamos a sentir, lo vamos a escuchar. Inclusive la sierva de Dios insinúa que esa entidad va a decir, tócame y pálpame que yo soy. Y cuando empecemos a dudar, va a apelar a los sentimientos, va a decir, ay hijo, es tu mamá, ¿cómo me vas a negar así? La sierva de Dios lo dice. Y dice que será algo poderoso. Y cuando aún dudemos más, va a decir, tú no crees que yo soy un muerto y que el alma está regresando. Bueno, y es que tú no has leído la historia de Rico y Lázaro. Es que tú no has leído donde Pablo dice, ausente del cuerpo, quiero estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Tú no has leído de las almas debajo del altar. Tú no has leído del alma de Raquel que se le salía en Génesis, el capítulo 35. Tú no has leído todos esos versículos de la Biblia donde indica de que los muertos no están muertos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, los sentidos, la razón, los sentimientos, las emociones, la ciencia, el mal uso de la escritura va a confirmar de que ese es un familiar, o de que ese es un pariente, o un amigo. Tendremos nosotros la valentía de ignorar todo eso y decir, te veo, te oigo, te siento, parece lógico, la ciencia dice que es verdad. La Biblia parece tener problemas en esa área, pero la Biblia dice que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Punto final. Esa será nuestra gran prueba. Y por eso en esta semana vamos a estudiar, ya le voy a reconocer, por eso en esta semana vamos a estudiar este tema y vamos a estudiar algunos de los textos difíciles. Yo hice una serie en mi iglesia donde analicé cada uno de estos textos difíciles en su contexto, analizando palabras, analizando a la luz de otros pasajes bíblicos, porque cuando llegue este momento yo quiero tener una razón por mi fe. Cuando me llamen para presentarme ante el Congreso, ante un concilio, ante una iglesia y me pregunten estas cosas, yo quiero tener una respuesta bíblica, porque puede haber muchas almas que se pueden rescatar de este error como resultado de presentarles la palabra de Dios en su marco correcto. Así que esta semana vamos a estudiar estas cosas maravillosas y vamos a ver cómo protegernos de estos errores tan terribles que tiene Satanás preparados para el mundo y también para la iglesia. Vamos a tener una oración y luego voy a reconocer a 2 personas que tienen una pregunta o un comentario. Oremos. Padre,
Sabemos que este tema es de muchísima importancia. Sabemos que es uno de los dos grandes errores finales de Satanás: la inmortalidad del alma y la idea de que el domingo es un día santo de reposo. Señor, al estudiar este tema durante esta semana, te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que podamos obedecer y creer tu palabra, no importa qué otra cosa se nos presente. Ayúdanos a edificar nuestro carácter y nuestra vida sobre un así dice Jehová. Bendícenos ahora, Señor, al regresar a nuestros hogares. Te damos gracias por habernos traído acá y ayuda a estas cosas a permanecer en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.